Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a esta emisión de Polémica en Redes. Dos temas han sacudido las redes sociales esta semana. Primero, la aprobación del matrimonio igualitario en los estados de Baja California y Sinaloa, los cuales se suman a otros 14 que lo permiten explícitamente. Dichas acciones trajeron a la par diversas movilizaciones y división entre los que trataron de impedir que las y los diputados lo aprobaran y de quienes se sumaron a los festejos y avances en los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y el otro fue la presentación por parte de las autoridades capitalinas y la empresa noruega DNB de la primera fase del dictamen o peritaje sobre el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el cual indica que el desplome de la trave fue ocasionada por fallas estructurales, lo que provocó todo tipo de reacciones y pronunciamientos. Acompáñenos y participen en nuestro programa con los hashtags matrimonio igualitario y hashtag línea 12. Primero presento a nuestros analistas y analista acá en el estudio, como ya es costumbre, y un gustazo. Tenemos a Ezra Alcázar. ¿Cómo estás? Bien, aquí en este día lluvioso para hablar de temas que, pues, por un lado son polémicos y el otro es nada más acabar terminar con la polémica en la sociedad, porque no tiene sentido esa polémica. ¿Y en dónde podemos encontrar para escucharte sobre esta polémica no polémica? @Ezra Alcázar en todas las redes sociales. Muy bien. Y recuerden que además en Instagram pueden escucharlo con los poemas diarios, que está muy divertido y muy bonito. Y en casa está nuestra compañera analista, Luisa Cantú Ríos. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarles. Y por cierto, si se llevan bien con Ezra, les manda libros bonitos. Entonces, 10 de 10, síganlo y llévense muy bien con él. Yay. Y yo me sumo. Creo que un tema es muy polémico y en el otro es ridículo que haya polémica. Entonces, tenemos mucho que discutir hoy. A mí me encuentran en @LuigiCantú para servirles. Y también nos acompaña en esta ocasión Andrés Torres Checa, nuestro analista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos y todas. Un gusto estar en una emisión más de Polémica en Redes. Me encuentran en Checa91 en Twitter y en Instagram. Y recuerden todas y todos ustedes que pueden votar en nuestra encuesta, que es ¿cuál consideras es la principal razón que produjo el desplome en la línea 12 del metro? A, corrupción; B, negligencia; C, falta de mantenimiento; D, fallas estructurales. Comenten, recuerden que estamos en @canal14mx. Los hashtags son matrimonio igualitario y hashtag línea 12. Y empezamos contigo, Ezra. Primero, con la buena noticia. Quiero pensar que todos aquí estamos en esa misma, de la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa y Baja California, que se suman, como ya bien decíamos, a 14 estados. Todavía nos hacen falta algunos. Por ahí tenemos justo un de @gatitos contra la desigualdad, una ilustración de cómo está el país y cuáles son los estados que todavía nos andan faltando. Y ya que andamos por ahí, y porque yo soy del norte de este país, sonorense, pónganme el de @memelas de Orizaba, donde mis paisanos y paisanas están quedando atrás. Este bonito meme donde todo es fiesta y Sonora llora tristemente que todavía no se aprueba el matrimonio igualitario en el estado. Bueno, mira, yo estuve intentando calmarme un poco con este tema, ¿no? Porque sí, claro que hay muchísima alegría, pero también indigna el posicionamiento de algunos de nuestros personajes políticos, ¿no? El Fondo de Cultura Económica publicó hace algunos años un libro que es El matrimonio igualitario en América Latina, de Jordi Díez, en donde se pone a revisar a 3 países, a México, a Chile y a Argentina. Recordemos que en 2010 se aprobó por primera vez en América Latina, fue justo en Argentina, después llegó a la Ciudad de México, en Argentina fue el país entero, después llegó a la Ciudad de México y empezó la discusión. Y empezó una discusión que sí era absolutamente política y que a 11 años de distancia podemos pasar a este universo en donde no tiene que ser una discusión política. Apenas el año pasado en Chile, en 2020, se aprobó el matrimonio igualitario también para todo el país. Entonces, yo creo que es muy importante ponerle atención a estas dinámicas de cómo han avanzado los países en los últimos años. No puede ser que
a 11 años de distancia de que se haya aprobado por primera vez en América Latina, sigamos discutiendo como si los derechos humanos se pusieran a discutir como cualquier otra ley, ¿no? Creo que aquí no se vale. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar en qué es lo que hicimos en estas elecciones a la hora de votar por ciertos personajes. Actualmente tenemos ahí a Mariana Gómez del Campo todavía siendo senadora, cuando en 2009, cuando estaban discutiendo la reforma en la Ciudad de México para aprobar el matrimonio igualitario, pues se negó rotundamente y proponía hacer diferentes tipos de cosas para llevarla contra, ¿no? Y ella lo que proponía en ese momento era una consulta ciudadana. Que los derechos no se consultan ahorita. Que no se consultan. Y yo me preguntaría si en la Ciudad de México en este momento hiciéramos una consulta, ¿iríamos en retroceso? Yo espero que si se pusiera a discutir este tipo de cosas, no fueran nuestros y nuestras legisladoras quienes tuvieran que discutirlo, sino que fuéramos las personas las que salgamos a la calle a pedir eso, ¿no? Sí hay que celebrarlo, pero también hay que evitar entrar en esas polémicas en donde solamente son partidistas, porque no se debate como cualquier otra cosa este tipo de cosas. Y justo un poco en lo que vas en la parte política, por ahí tenemos un tuit de Genaro Lozano que dice un recordatorio de que @Lía Limón y toda la bancada del PAN, @Mauricio Tabe, @Mariana Gómez del Campo y demás votaron en contra de la ley Razú del matrimonio igualitario en la Ciudad de México en 2009. Aliados no son, ¿no? Entonces, también para que sepamos por quiénes votamos y qué hicieron en el pasado. Entonces, nos vamos por allá en casa. Luisa, ¿cómo la ves con nuestro primer bloque de matrimonio igualitario? Festivo, pero como bien dice Ezra, con las alertas bien puestas, porque además en la imagen que veíamos hace rato de Gatitos contra la Desigualdad, hay varios estados que se vieron obligados por la Suprema Corte a permitir el matrimonio igualitario, lo cual no quiere decir que ellos y ellas felices lo hayan hecho. Sí, a mí me preocupa mucho porque justo cuando estuve buscando tweets para compartir en esta emisión encontré un montón de mensajes que decían tal estado ya reconoce, ¿no?, el derecho al matrimonio igualitario y demás. Y me llama la atención porque muchas veces hemos discutido aquí el asunto de los derechos. Uno nace con derechos, ¿no? No es algo que se nos reconozca. Pues personas, según el Código Civil, es desde que se nace hasta que se muere. Y las personas, por ser personas, no personas cisgénero y personas heterosexuales, todas las personas de este país tenemos esos derechos que están en los códigos, ¿no? Entonces, como dice Ramé, me parece ridículo que estemos hablando ahorita de reconocer algo con lo que nacimos. Todos deberíamos tener los mismos derechos. Y más ridículo aún que se trate de reconocer el derecho a estar con la persona que queremos, ¿no? Entonces, me parece grave que estemos teniendo esta discusión todavía, sin duda, y más que sigamos dándole vueltas en vez de solo acatar lo que ya dice nuestro Código Civil, que es todas las personas nacemos con todos los derechos, ¿no? Pero bueno, en ese mismo sentido lo conecto con lo que decían del peligro que es tener personas antiderechos en los puestos de representación. Y quisiera que viéramos un tuit, de además, una cosa fantástica que pasó en los últimos días, seguramente lo vieron. Esta es la cuenta que te avisa si ya le pagaron al community manager o a la persona que maneja las cuentas del PES, ¿no? Del Partido de Encuentro Solidario. Háganlo, páguenle Si no a lo la vieron, gente. Sí, ahorita ya está muy aburrido. Ya el PES recuperó su cuenta y ya borraron todos los tweets. Pero bueno, para quienes en nuestra audiencia no lo hayan visto, en estos días todavía no hay certeza si el community manager o la persona que maneja las redes tuvo un arranque precisamente porque no le pagaron o alguien hackeó estas redes, pero en vez de poner sus típicos mensajes antiderechos, todo lo contrario, ¿no? Pusieron mensajes pro derechos. Y entonces, bueno, esta cuenta se activó de forma paralela, un poco como de broma y para seguirle el cotorreo, y justo dice esto, ¿no? Daño moral el que le hicieron a la sociedad con esas ideas antiderechos. Y a mí me preocupa mucho que la plataforma entera de un partido que está buscando representarnos sea esa, antiderechos. Entonces, como me sumo a este llamado a las personas en concreto, pero a las plataformas completas, ¿no? No debería haber partidos a los que se les permita ni siquiera registrarse y recibir dinero público si su plataforma es antiderechos. Andrés Torres Checa. Yo difiero un poco con lo que han dicho. Yo creo que sí es un tema muy polémico y justo las reacciones que se vieron en redes sociales reflejan lo polémico que puede ser, más allá de ciertos círculos sociales a los que seamos afines y que estemos de acuerdo con estos temas. Y también creo que es un tema profundamente político. O sea, el tuit de Genaro Lozano que ya enseñaba a Excel sobre
los políticos que están de acuerdo con esto y que están en contra de esto, no es cualquier cosa, no creo que sea anecdótico, porque al final ahí es donde están los obstáculos para que estos derechos, como dice Luisa, puedan ser garantizados para todos. Yo lo que diría ahí es que hay que recordar el fallo histórico de la Suprema Corte en 2015, que, o sea, reconoce que el matrimonio igualitario debe de ser reconocido en todo el país, y en donde no se ha reconocido las personas que se casen de esta manera y que sean parejas del mismo sexo puedan ampararse, y entonces los jueces tengan que reconocerlo. Pero al final, la gran tensión en el sistema federalista que tenemos es que la chamba queda a las legislaturas locales, y ahí hay muchísimo trabajo político por hacer, o sea, muchísimo cabildeo que hacer, muchísimo trabajo de convencimiento que hay que hacer, y ahí sí vale la pena ver dónde es que nos falta, dónde hay ese rezago, o sea, y qué se espera con los gobiernos, por ejemplo, que acaban de ser electos hace unas semanas. Por ejemplo, en el caso de Sonora, que ya lo menciona Ixchel, que es uno de los estados en donde no hay legislación y solamente te puedes casar mediante un amparo, bueno, ahora lo ganó Morena, y sería muy bueno que Morena impulsara estas iniciativas dentro del estado, será una chama pendiente que tenga el gobernador Durazo. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Tabasco, que son estados gobernados por Morena, que tendrían que impulsarse. Otros estados, como por ejemplo Tamaulipas, donde la legislatura cambia de color de una legislatura muy conservadora, que aquí ya hemos discutido justo con Ezra, el rol que ha tenido el PAN dentro de ese estado, y que ahora lo controla Morena de nuevo. Y otros estados, por ejemplo, el estado de Sinaloa, donde el PRI gobierna, ¿no? Con una legislatura que también tiene legisladores de Morena que han estado impulsando estas cosas. Entonces, creo que ahí es donde creo que ahí está el hilado fino de los actores. Veamos cómo se puede presionar en Nuevo León, donde está Movimiento Ciudadano, o en Jalisco, donde está Movimiento Ciudadano, que en redes sociales presumen ser grandes aliados de los derechos de todos y de todas, y que en los estados en los que gobiernan se han quedado cortos de impulsar este tipo de iniciativas. Entonces, creo que para acabar esta primera participación diría que recordemos que hay un fallo que ya permite que las personas se puedan casar. Lo hace tedioso, sin duda, pero lo permite, y que hay muchísima presión política para hacer dentro del nivel local, que a veces parece que es una capa del análisis político que tenemos olvidada. Entonces, regresemos a las legislaturas locales, que se haga cabildeo con las y los legisladores en cada uno de estos estados donde no se reconoce plenamente todos los derechos, y entrémosle a este debate que sin duda es polémico. O sea, el norte, y Ixchel lo sabrá mejor que muchos de nosotros y nosotras, es reticente a estas discusiones. Y ahí es donde ese cabildeo de índole político pues se tiene que hacer, y no hay que tenerle miedo, pues. Justo para allá iba, porque bien el estado de Sonora por algo no lo ha hecho, y es porque las diputadas y diputados locales simplemente no solo no lo ven necesario, sino que están en contra, ¿no? Y como igual la población lo está. Entonces, como bien dices, yo también creo que es polémico, no tendría que serlo, coincido con Ezra, pero sí creo que es polémico en muchos espacios donde todavía se sigue considerando esta cosa religiosa total y absolutamente, porque no hay otra justificación más que la religión nos lo enseñó así, donde solamente los hombres se casan con mujeres y punto, y se acabó. Bueno, también la religión nos enseñó muchos horrores y no por eso lo hacemos, ¿no? Y ahí es cuando es polémico, pero no debería. Así como, qué bueno que ya se acabó la veda electoral, así como cuando el PES tenía anuncios que eran anti-aborto, anti-derechos de parejas del mismo sexo, anti-adopción de parejas del mismo sexo. Es que ese tipo de cosas no deberíamos de permitirlas, ¿no? Claro que cada quien puede proponer las cosas que quieran, pero ahí es cuando uno dice, no, es que no puedes abrirle la puerta a perder derechos, ¿no? Y eso es lo terrible, porque entonces damos opciones. Es como aquella película en donde de la nada regresa Hitler a la vida, y el problema es que alguien, y le abrimos el micrófono y le damos oportunidad porque nos parecen chistosos para proponer cosas terribles, ¿no? Entonces ahí es cuando, claro que existen, pero tenemos que poner un freno, ¿no? a estas propuestas, porque si no, entonces vamos con una dinámica en donde claro que es político, pero termina convirtiéndose politiquero. Entonces los legisladores se resisten a proponer cosas que deberían de estar avanzando para no perder votos. Ya casi nos vamos a...
No vas, Luisa, todavía Tengo tenemos 13 un par de segundos. minutos. Sí, solo quería sumar eso, ¿no? Que sea polémico no significa que deba haber discusión, sobre todo cuando se trata de derechos y derechos de las personas, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo con que las niñas estudien, ¿no? O las mujeres en general, hay mucha gente que cree que los pobres son pobres porque quieren, pues. Y aunque hay polémica, no significa que sea una discusión que socialmente sea válida si le resta derechos a ciertas personas, ¿no? Entonces yo nada más ahí dejaría, o sea, de acuerdo con que es polémico, pero creo que solo abrirlo a debate ya nos pone del lado de la opresión, pues, porque es como validar que haya el propio debate, pues, ¿no? O sea, no es algo que se deba discutir, pues. Entonces, el hecho de hacerlo nos pone del lado que cree que hay debate. No sé si eso tuvo sentido. Sí, pero el sistema ya parte de un momento opresor en donde tienes que discutirlo, porque si no lo discutas, gana el lado que ya te oprime, porque la realidad es que todos esos derechos han sido ganados a través de discusiones. O sea, los derechos al final se ganan por movilizaciones, por disputas, por agarrarte del chongo con el legislador que no lo quiere pasar, por salir a marchar a la calle. Entonces es ponerlo en la discusión pública. O sea, eso me refería, pues. Pero, y no estamos en un contexto país en donde los derechos de todos y de todas sean reconocidos. Tristemente no es la realidad. Nos tenemos que ir a corte, pero para que vean que aquí no estamos del lado opresor, por ahí tenemos un tuit de @presenteslgbt que dice: comienza la marcha lencha, abren micrófonos a lenchitudes en la glorieta de Insurgentes. Si no puedes asistir o estás en otro estado, síguenos en que te iremos contando el grito tortillero. Esta fue la marcha que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el sábado. La llamaron la Marcha Lencha, las lesbianas en esta ciudad manifestándose por sus derechos. Nos vamos a un corte y regresamos con el tema de la línea 12 del metro. Desde que estaba chiquito siempre he visto cómo los señores suben al cerro a ayudar, a defender la montaña. Lo que nos interesa es que todos nos organicemos para vivir en un lugar armónico sin destruirlo. Recojan mi sentimiento y entréguenselo al sensontle, pa' que el sensonte los lleve a todos los horizontes. Segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Del 21 al 27 de junio. Canal 14. Tus causas, tu canal. Desde que yo agarré la máquina, desde que empecé a coser, dije, yo soy de aquí. Este negocio es muy noble. El buen trabajo, la atención a los clientes, sonreírles. Si no tienes un diálogo con la clientela, no te produce tu negocio. Para mí la tintorería al estilo es lo mejor que me pudo haber pasado. Entrando de la puertita para acá, revivo. Me da energías mi negocio. Todo queda en familia. Lunes, 13:30 horas. Sábado, 10:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes sociales. Recuerde #matrimonio igualitario y línea 12. Estamos en @canal 14mx en Twitter, pero también nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram, también por ahí andamos. Nos vamos al siguiente tema con estos dos bloques que nos faltan, que es el anuncio de la primera fase de los resultados de lo que sucedió en la línea 12 del metro. ¿Quién quiere aventarse el primer trompo a la uña de las y los tres? Venga, pues, Luisa, ya estás ahí con la... Lo vi, sentí hasta acá tu mirada. Bueno,
Híjole, tengo mucho que decir, pero voy a empezar con la polémica en redes porque la verdad es que estuvo bastante buena previo a que se presentara la primera parte del dictamen que está haciendo esta empresa DNB extranjera. Me parece que la polémica, digo, posterior a la tragedia, porque por supuesto que la tragedia abrió un montón de discusiones, específicamente sobre este dictamen se abrió con el reportaje del New York Times que adelantaba lo que esta empresa internacional iba a decir. Y creo que uno de los tweets que generaron más conversación, por lo menos en Twitter, fue el de Claudia Sheinbaum del 13 de junio, que antes de que se le pidieran explicaciones decía sobre el artículo que aparece en el New York Times el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la ciudad. Aclaro categóricamente que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo. A partir de aquí yo vi muchísima polémica, ¿no? Porque ahí entonces se subió todo el mundo que si una explicación anticipada, ¿no?, implica culpabilidad, que si no, que si todavía, que si son la oposición tratando de enfrentar a Claudia y a Marcelo. Me parece que, digamos, se calentó mucho la discusión de este primer peritaje en este tuit de la jefa de gobierno. No sé si ustedes estén de acuerdo. Ya vas. Se empezaron a pasar la bolita antes de que lanzaran la papa caliente, ¿no? O sea, se empezó a sentir ahí que las cosas ardían un poco. Yo lo que diría es que es una investigación bien compleja porque hay un problema estructural, además de en el metro, en nuestra confianza respecto a las instituciones de impartición de justicia, investigación, etc. Entonces tenemos que recurrir a un perito extranjero de Noruega que nos venga a dar un dictamen y aún así habrá muchísimas dudas sobre cómo el dictamen quede. O sea, ya con el reportaje del New York Times, ya lo adelantaba Luisa, que están más o menos en sintonía con lo que sabemos del dictamen que se presentó, ya había mucha polémica, que el New York Times no puede ser, que es un medio comprado, que aquí, que acá, que no podemos hacerle caso. Entonces tiene que venir este perito extranjero a darnos cuenta sobre qué fue lo que pasó. Yo creo que hay una suerte, o sea, en la encuesta me faltó a mí todas las anteriores, o sea, creo que es una mezcla de negligencia, es una mezcla de corrupción, creo que es una mezcla también de fallas estructurales en la línea 12, y va a ser muy difícil encontrar a los autores responsables de todo. Y ahí habrá que ver cómo se conduce el mapeo de actores en 3 sexenios distintos, porque está el que la construyó, que es Marcelo Ebrard, al que le faltó darle mantenimiento, sobre todo después del sismo, que es Miguel Ángel Mancera, y la actual responsable, que es Claudia Sheinbaum, y terminaría con decir que hay algo que está pasando en el gobierno de Claudia con respecto al metro que no pasaba antes. O sea, de los 5 grandes accidentes históricos que ha tenido el metro en la ciudad, 3 han ocurrido en este sexenio. Algo está pasando con respecto al abandono del metro que hace que esto sea aún más grande. Si recuerdan, hubo un accidente en Tacubaya en 2020, un choque de trenes. A inicios de este año se incendió la torre de control, hubo 30 personas intoxicadas, falleció una policía y ahora este tragedión con 26 personas fallecidas. Entonces creo que ahí hay un montón y por eso siento que lanzar la papita caliente era una lectura muy interesante porque siento que hay mucha preocupación por parte de, y el mejor librado hasta ahorita siento que es Mancera porque nadie habla de él, solo por estarle como pegando los 2 alfiles de la 4T ahorita, que serían Ebrard y Claudia. Yo por ahí te agregaría otro. Tenemos un tuit de Rocha Periodista que dice, ¿se acordará Felipe Calderón que él también palomeó la línea 12 del metro? Este proyecto no solo exigió lo mejor de la ingeniería mexicana, que vaya que tenemos una gran calidad en las y los ingenieros mexicanos, sino también una ardua labor de concentración social, dijo el presidente cuando inauguró esta obra de la línea 12 del metro. Y también, dando un poco lo que decían tanto Checa como Luisa, tenemos ahí por ahí un tuit de México Evalúa que dice: la indignación por la tragedia de la línea 12 abre un espacio para que las iniciativas que transparenten el ciclo de la obra pública puedan convertirse en referente nacional. Aprovecharán nuestros funcionarios la ventana de oportunidad frente a ellos, justo a lo que se refiere México Evalúa es a que se transparenten todos estos procesos de cómo se elige a la empresa, de qué materiales se utilizan, de cuánto se gasta, cuánto tiempo se tardan los procesos, por qué se eligió que fuera por abajo y luego por arriba, etcétera, etcétera. Pero Esra, tienes ahí muchos... A ver, no vas. Antes de empezar. Ahora que decían, el mejor librado es Mancera, el mejor librado también es Jorge Gaviño. A ver, él fue el diputado local encargado de toda esta auditoría e investigación del metro. Se destinó
se destinaron muchísimos recursos cuando, hoy Congreso, cuando era Asamblea Legislativa, y él fue el diputado encargado de toda esa investigación. Se presentaron resultados antes de que él fuera director del metro, cuando fue el encargado, digamos, de este primer peritaje. ¿Recuerdan cuando fue, esta línea ha tenido muchos conflictos, cuando fue el primero de que no encajaban bien las ruedas con los rieles, con las vías? 2014, ¿no? Sí. Hubo un primer peritaje y se supone que se revisó que no hubiera daño estructural. O sea, que se cambiaron vías. Estructural, se cambiaron vías justo para que pudieran adaptarse a los trenes. Claro, pero para llegar a esa conclusión hubo una dictaminación gigantesca, costosísima, ¿no? Que incluso, pues digo, que involucró a todos los poderes, por lo menos de forma local. Después de eso, Jorge Gaviño fue director del metro y le tocó todo el tema del sismo. Después de eso hubo un segundo peritaje, ¿no? Ambos también con presencia internacional en los que se dijo que era seguro, ¿no? Que la línea perfectamente segura, que se había revisado tanto lo estructural como el tema de mantenimiento. Yo, por supuesto, creo que es un tema de 3 sexenios, de 3 administraciones, pero ¿de qué nos sirven los peritajes internacionales invertirle recursos y tiempo y toda la energía de todos los poderes si no son confiables? ¿Qué nos dice que este último peritaje también va a ser confiable si 2 antes fallaron? ¿No? Creo que el tema es ese, y digo, psicológicamente todo lo que implica también el miedo al espacio público, ¿no? El miedo a nuestra vía para llegar a la chamba, a ver a nuestra familia, es literalmente salir de casa sin ninguna certeza. Creo que es gravísimo en todos los sentidos y hay una responsabilidad política que debe ir mucho más allá de esto aparente, ¿no? De quién firmó un papel, es quién le está fallando a la ciudadanía completo. Gaviño, no solamente el mejor librado, sino el mejor posicionado, ¿no? Mágicamente se ha vuelto el experto que le da entrevistas a todos y el que puede hablar sin ningún problema sobre la línea 12, que si no me equivoco era parte de los festejos conmemorativos por el Bicentenario, ¿no? Por eso también era una cosa dorada. Lo interesante es que la discusión, y por eso el que lo estemos diciendo aquí de cómo va a ser el peritaje, de cómo deberían de ser las construcciones y las licitaciones es tan importante, porque se ha convertido en la lucha por la sucesión presidencial y para allá lo llevó, no voy a decir que no, el reportaje del New York Times me pareció que estuvo muy bien, pero es absolutamente tendencioso, sí, hasta hacia estos dos personajes, ¿no? Hacia Claudia y hacia Marcelo, que sí pareciera que se fueron echando la bolita, pero se adelantaron forzosamente, ¿no? E innecesariamente. Yo creo que sí hay una tendencia a crear una discusión. Incluso el PRD salió allí también a aplaudir o a apoyar a Claudia Sheinbaum bajita la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que se está moviendo la discusión de qué es lo que pasó en realidad con el metro y con la línea 12 hacia quiénes van a ser los candidatos y forzar una sucesión presidencial o forzar un quiebre dentro de la parte del funcionariado que según no se ha roto tanto como vimos que sí se rompió dentro de Morena, pero ahora con los funcionarios, ¿no? Y eso es lo más interesante. Y además que estamos desconfiando luego de los peritajes, porque claro que salió la información y directamente muchas personas se pusieron a decir que querían echarle la culpa a los albañiles, cuando yo creo que ninguno de los que vimos tanto el informe como el reportaje del New York Times pensamos en eso. Porque además llevamos semanas escuchando de cómo fue forzada a ser terminada esa obra muy rápidamente, cómo se cambiaron las cosas, cómo no había un plan. Y pues ahí es por eso tan correcta esta vez, sí, y ahí le pondría una observación a lo que decía Checa, porque la encuesta no me pareció mal. Dice, ¿cuál sería la principal razón? O sea, se incluyen todas, pero ¿cuál crees que fue la primera? Sí, de acuerdo. Sí, se incluyen todas, sí. Por ahí nada más rápido tenía justo un tuit de Almadelia, una escritora que además es muy conocida y querida por nosotras, que decía, si culpan a los albañiles y a los soldadores por lo ocurrido en la línea 12, además de mostrar una miseria de espíritu inaudita, estarán clavando su propia tumba. Quizá no han comprendido el alcance, pero aunque no quieran, van a pagar el costo por esta tragedia.
Y después de esto, porque sí había gente que le señalaba, ¿no? Que como el típico de los mexicanos, todo hacemos al aventón y, o sea, fue culpa del albañil no quitarle el plastiquito a los pernos, o sea, etcétera. También tenemos por ahí un tuit de Enrique, @Enrique en vivo, que dice: Grupo Carso de Carlos Slim pierde más de 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores tras el dictamen de la línea 12 del metro. Estas dos posturas y estas dos vertientes nada más para abrir boca allá en casa quien se avienta. Pues yo podría... Ah, perdón. No, por favor, Luisa. Muchas gracias. Iba solo a sumar un tuit de Berta Carabeo, senadora por Chihuahua, porque me parece que de repente nos dejamos sumergir como en la discusión que se nos pone enfrente sin analizar si es la única que hay que hacer, ¿no? Y efectivamente, esto se volvió una discusión sobre si era Claudia contra Marcelo. Y a mí me gustó, digamos, no creo que no tenga algún interés en posicionarse, pero me gustó como que se abstrayera un poco de esta discusión. Y en el hilo, por ahí como en el tercer tuit dice: en primer lugar, los tiempos son incorrectos. El entonces jefe de gobierno declinó su candidatura en respaldo del presidente López Obrador en noviembre del 2011. No tendría motivos para acelerar la inauguración, que sucedió casi un año después, tras la victoria de Enrique Peña Nieto. No tiene sentido acelerar una obra para impulsar una campaña que ya se había decidido. Ebrard tiene un historial de obras públicas clave, 4 líneas del Metrobús, de Ecobici y Supervía que lo respaldan. La Supervía fue inaugurada por Mancera, bla, ¿no? O sea, de repente es verdad que nos ponen una discusión enfrente y nos metemos sin analizar si es la discusión correcta, ¿no? Entonces a mí me pareció prudente. No estoy deslindando a nadie las responsabilidades, creo que absolutamente todos los actores y todas las personas involucradas tienen que dar la cara, pero particularmente en esto de, es un tema de sucesión presidencial, vale la pena no subirnos a esa ola y ponerla donde debe de estar, que es justo todas las respuestas anteriores de la encuesta, ¿no? Toda la cadena de negligencias, porque sí son las personas funcionarias públicas, pero son los directores responsables de obra, ¿no? Son todos y todas quienes hayan hecho los estudios previos, durante y post, son todas las personas que debieron haber reportado mantenimiento, es decir, hay una larga cadena a lo largo de 3 sexenios. Y también no hay que olvidarlo, las empresas privadas, porque en los contratos no se firmó a sobrecosto, se pactó como, no sé cómo se dice, pero la tarifa del dólar a la alza por si algo pasaba. Es decir, hubo un montón de candados que protegieron a las empresas justo para que no hubiera fallas después. También tienen que dar la cara, pues al final quienes entregaron y a quienes se les pagó por esta obra fue a las empresas. Entonces, tampoco solo es una cosa en la que estén involucradas personas funcionarias públicas. Y lo que no tenemos que olvidar aquí, perdón, Checa, nada más rápido, es que hay 26 personas muertas y más de 80 heridas, ¿no? Que esto es resultado de toda esta negligencia y corrupción y todas las anteriores, como bien decía Checa e Hierra. No, yo lo que añadiría es que, bueno, se mencionan a Ebrard y a Claudia porque coincide, ¿no?, que estos dos actores políticos muy relevantes para la 4T están involucrados de alguna u otra manera en este escándalo. O sea, por eso se vuelve un tema, o sea, no sé si, o sea, coincido contigo en que no hay que llevar un tema de sucesión presidencial, pero sí tiene a 2 posibles sucesores presidenciales dentro de la disputa y eso hace que sea aún más escandaloso, aún más dramático y que lo lleve a escalas que hasta es atraído por la prensa internacional. Yo, sobre algunas cosas que han mencionado, concuerdo que hay una importante corresponsabilidad de las empresas contratistas, Grupo ICA y también de Carlos Slim, que es quien participó por primera vez en una licitación de obra pública para este tramo, y que la línea 12 sí ha estado pues plagada de muchas irregularidades que en algún momento se señalaron como una persecución política. O sea, sí se señalaron muchas de las investigaciones que en su momento se pusieron sobre la mesa al respecto de Creo que perdimos a Checa. Con las vías, que tenía que ver con por qué había aumentado el costo de la obra, y muchas de las explicaciones, correctas o incorrectas, cacería o no cacería, sí llevaron a Ebrard a vivir 1 año y cacho fuera del país. Entonces, creo que ahí, o sea, de todos los fantasmas que podía tener Ebrard, regresó a que el fantasma más grande que tenía en su closet saliera en un momento tan crucial como es la mitad del sexenio. Eso por una parte. La otra parte, mencionar que yo no sé si concuerdo tanto con ese hilo que enseñaste de la senadora de Coahuila, Chihuahua, que dice que Ebrard tiene una trayectoria de obra pública que lo respalda y
se menciona la supervía. Bueno, la supervía también estuvo plagada de irregularidades y de despojo de las personas que vivían en la zona alta del Cerro del Judío y la conexión hacia Santa Fe. Y hubo muchísimas personas que tuvieron que ser desplazadas de ahí y, o sea, se litigó, se peleó y muchísima gente no estuvo en contra de cómo se llevó a cabo esa supervía. Entonces diría que también otros personajes que no han sido tocados es la directora del metro. Que con eso podríamos volver, porque justo por ahí tenemos un tuit al respecto donde además coincidimos, Luisa, tú y yo, pero bueno. nos tenemos que ir a un corte. Me lo guardo para después del corte. En cuanto regresemos volvemos contigo, pero mientras tanto a todas y todos ustedes les invitamos a participar en nuestra encuesta. Recuerden que estamos en @canal14mx. ¿Cuál considera es la razón principal que produjo el desplome en la línea 12 del metro? A, corrupción; B, negligencia; C, falta de mantenimiento; D, fallas estructurales. Regresamos después de un breve corte. Canal 14 presenta Consulta Directa, un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre nuestra salud. En esta ocasión tocaremos el tema de varices. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617-247187. Consulta Directa. Una emisión semanal y en vivo con el objetivo de que la información sea nuestra mejor aliada. Los medios públicos unidos por las audiencias. Consulta Directa. Martes, 10:30 horas. En vivo. Canal 14. Tus causas, tu canal. Esa persecución política en contra de las que salen a manifestarse. No sé si lo sepas, Sabina, pero hay más de 20 citatorios girados a compañeras. Ha habido cateos a sus casas, que hay una necesidad de que se genere una alerta de género nacional. Entonces, cuando yo miro una flor, un pie de maíz, digo, la vida que está ahí está en mí también. Estamos ligados y hay que establecer un lazo de afectividad. Eso que nos falta a nosotros, la ternura. Largo aliento. Jueves, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con el hashtag matrimonio igualitario y hashtag línea 12, que realmente ya estamos en el de línea 12, pero si quiere todavía platicarnos del matrimonio igualitario, ahí estamos. Recuerden que pueden votar en nuestra encuesta. ¿Cuál consideras que es la principal razón que produjo el desplome de la línea 12 del metro? A, la corrupción; B, negligencia; C, falta de mantenimiento; D, fallas estructurales. Estamos en @canal14mx y regresamos contigo, Checa, y justo si quieres ponemos el tuit del periodista Manuel López San Martín, que dice: 44 días sin que aparezca públicamente la directora del metro, Florentina Serranía. La última vez que se le vio fue al otro día de la tragedia de la línea 12, en el que murieron 26 personas. ¿Por qué no es despedida? ¿Por qué la protegen? ¿A cambio de qué? Ayúdenos a encontrarla. Sí, Florencia Serranía. Florencia, Soto. perdón. Digo, más allá de que pensar que despedir a una persona va a solucionar el problema o nos va a dar la respuesta sobre las fallas estructurales o nos dé luz de qué tenemos que hacer con la línea 12 o abrirla o cerrarla, o etcétera, sin duda manda un mensaje de impunidad el tener a una persona a la que le han ocurrido 3 accidentes, como lo mencionaba en el bloque anterior, tan importantes, tan emblemáticos, y que sigue en el puesto. Y eso me parece que es un mensaje que es contundente hacia vamos a proteger a quien tengamos que proteger. Entonces,
Si hay que despedir a personas y poner a otras personas más capaces, hay que hacerlo. Si hay que deslindar responsabilidades de personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, como, no sé, los albañiles, etcétera, hay que hacerlo. Pero creo que mantener a esta directora en el metro sí manda un mensaje de a ciertas personas no se les va a tocar, no se les va a castigar, no se les va a llamar la atención. Y ahí creo que Claudia Sheinbaum está errando un poco en su estrategia y esperando el dictamen. Que bueno, si todos concordamos, que esa es otra cosa que quería decir en el bloque anterior, si todos vamos a concordar que este peritaje es el bueno y las autoridades así lo están asumiendo, yo espero que el resultado de este peritaje sea con la misma contundencia con la que lo están aceptando. Porque si no, entonces sí es solamente generar una espiral de desinformación, de desconfianza y un poco de burla respecto a las víctimas fatales de este accidente o de este percance, evento, no sé cómo llamarlo. Sí, todo lo anterior menos accidente. Sí, todo lo anterior menos accidente. A las fatales y a las 250,000 personas que están haciendo 3 horas para su trabajo, ¿no? O sea, o para su escuela. La verdad es que es lamentable, porque yo el otro día, mi tía vive en Tláhuac, que fui para allá, pues sí, si de por sí ya era difícil atravesar periférico en Avenida Tláhuac, porque tiene 5 camiones aquí, 4 taxis y 2 mototaxis, pues ahora te tarda 6 años, tardarán un sexenio en llegar allá, ¿no? Mientras terminan de arreglar el metro y deciden quién fue el culpable. Y ahí con lo de Florencia Serranía, creo que ha acertado o no, ha acertado tal vez en la decisión de que no sea una cosa de chivo expiatorio, porque eso sería lo más fácil y lo más rápido, ¿no? Echarse a Florencia Serranía y decir, bueno, ya lo arreglamos, ahora vamos a ocuparnos de ver cuál había sido el problema, arreglarlo y reconstruir o hacer lo que tengamos que hacer. Aunque creo que el timing ha sido bastante malo, sí se vio muy mal que no saliera a dar la cara el día que se dio el dictamen, independientemente de culpas o no culpas, ¿no? Esa dinámica de impunidad o negligencia en donde no haya estado ahí, creo que sí es muy lamentable. Y por otro lado, por parte de qué fue lo que venía en el dictamen y cuáles son los siguientes pasos, que a mí eso me dio al menos algo de tranquilidad, es que pues no sería quién es el culpable, ¿no? Y creo que podemos intentar acomodar con la encuesta de hoy que no es una sola respuesta, sino que es como cuando en los exámenes te ponían esas preguntas de unir las 2 columnas. Entonces, ¿quién fue el de la corrupción? ¿Quién fue el de la negligencia? ¿Quién fue el de la falla estructural? No es un culpable. Hay que dirigir todos esos puntos, ¿no? Porque si nos dedicamos a buscar a uno solo, sí se convierte en esta dinámica terrible de crear chivos expiatorios que pues por un lado lo ha llevado la terrible oposición hacia la 4T, porque pues ahí están los más apuntados para ser los sucesores, lo apuntó obviamente o innegablemente el reportaje del New York Times, y después pues ellos solitos se fueron poniendo el dedo encima, ¿no? El único inteligente fue Mancera. Me acuerdo de aquel cartón que sacó Rapé en donde Mancera celebraba el reportaje del New York Times, sobre todo porque se les había olvidado su gestión, ¿no? Ahí yo solo quisiera apuntar que me parece un poco desafortunado que usen esta infografía como de boletín de búsqueda, porque, o sea, entiendo el tema de criticar la desaparición de Florencia Serranía, pero no se puede jugar con el tema de desaparición de personas, ¿no? Entonces, o sea, que pongan incluso complexión, última vez, lugar de extravío, me parece súper desafortunado. La verdad, yo haría un llamado a las personas periodistas que están utilizando esta misma imagen a que tengan tantita sensibilidad, ¿no? Pueden criticar lo mismo de otra manera que no sea con esta imagen de boletín de urgencia, porque además ya pasamos por esto cuando alguna película también pegó esa publicidad por todos lados y se discutió lo poco sensible que era, lo importante que era dejar este tipo de anuncios para lo que sí se usa, que es la urgencia de búsqueda. Entonces, bueno, yo solo diría, como periodistas me parece muy desafortunado utilizarla, pero ya entrándole al fondo, quitando la forma, a mí lo único que me parecería justificable para la ausencia del Florencia Serranía sería que sea parte de la investigación. Y entonces, al ser parte de la investigación, no puedes ser juez y parte, ¿no? No puedes estar dando declaraciones. Pero igual me parece que se tendría que explicar, y concuerdo con Checa en que al final quien lo va a pagar es la jefa de gobierno, porque da una imagen o parece que se le está protegiendo desde pues, el
puesto que la cobija, que es la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que sí debe alguien explicar por qué no está en los peritajes, por qué no está en las conferencias de prensa, por qué no está dando la cara. Si hay una razón de peso, como es parte de una investigación y no puede en este momento ser un personaje público, o simplemente, no sé, está ocupada todo el tiempo trabajando en eso y no quiere atender conferencias de prensa, está muy bien, pero sí se tiene que explicar, porque además se lo deben a la gente. El metro es medular. Lo decía ahorita Checa, ¿no? Para nuestra movilidad, para nuestra convivencia, es hasta, ¿no? Salen los libros de la historia de la ciudad porque canciones. Es parte del corazón, claro. Sí, es algo que literalmente nos conecta, ¿no? Y que es parte de la vida diaria de muchas personas. Entonces, sin duda tiene que haber una sensibilidad especial para explicar qué está pasando con esto. Y por ahí me gustaría que retomáramos, tenemos un tuit de la revista Proceso, @Proceso, esta otra parte, que es el reconocimiento, así dice el tuit, el reconocimiento del presidente López Obrador a Carlos Slim ocurre en medio de la polémica por el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro Ciudad de México y que fue construido por el consorcio formado por ICA y Carso, propiedad del magnate. No solo le pegó, o más bien solo le pegó en la Bolsa Mexicana de Valores y vamos a seguir dejar que siga con la amistad y la construcción, por lo menos en el Tren Maya, que es lo que sabemos. Sí, no, y esto es importante, es el tema de los símbolos, ¿no? Hay que ser sensible, pues, o sea, si evidentemente una de las personas que está bajo investigación y a quien se le está, pues, presuntamente responsabilizando por esto, no puede salir a abrazarlo en una foto, ¿no? No puede salir a echarle flores. Eso es un tema de comunicación lógica. A mí sí me parece que, digo, independientemente al tema de las obras, que entiendo que es más complejo por el asunto de contratos ilegales, el tema simbólico es importante y ahí creo que hay una falta importante hacia la ciudadanía. ¿Qué opinas, Ezra? Uy, no, que la realpolitik es tan complicada, ¿no? Esas muestras de diplomacia, uno que es militante de hueso colorado no son cosas que a uno le guste y menos con los magnates, ¿no? A los magnates no se les abraza ni se les reconoce, se les negocia y se les esconde la cartera, y nada más. Pero bueno, este magnate, pues ya lo mencionábamos, fue pues favorito para la línea 12 en el caso de la construcción del metro con el gobierno de Marcelo Ebrard y es favorito también del actual proyecto que gobierna el país, sobre todo para la construcción del Tren Maya. Hay ciertos tramos que están concesionados para Carlos Slim y es importante Carlos Slim como un actor pues político y económico para que este gran proyecto emblemático que es otro tren, otro sistema ferroviario, pues funcione y a López Obrador le interesa. Entonces creo que, como dices tú, la realpolitik de estos mensajes pues va más allá de una coincidencia y ahí hay mucho análisis que hacer sobre qué significa como este suerte de te abrazo y te acompaño, te respaldo, no lo sé. Y pues bueno, ojalá de nuevo que la investigación que se está haciendo por este peritaje de esta empresa internacional pueda dar también con estas personas que están fuera del sector público, que ya lo mencionaba Luisa, que suelen ser los últimos tocados dentro de este tipo de escándalos. Entonces, nos hace falta mucha transparencia, no solo del sector público, donde se cometen un montón de escándalos de corrupción, pero también del sector privado. Y esta es una prueba de fuego. Ojalá la Ciudad de México y quienes encabezan este peritaje estén a la altura. Y creo que no solamente para López Obrador y la 4T, ¿no? Sino que para el país este tipo de personajes son importantes, ¿no? Y lo hemos visto igual con Salinas Pliego, acá vecino, porque pues es que ¿cómo los evitas? Y es el problema de tener a personajes que aglutinen tanto poder económico, que no puedes ganarles tan fácilmente, no puedes enfrentarte a ellos solito. Ahí sí necesitas un apoyo de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es cuando se pone en discusión las decisiones diplomáticas que puede llegar a tener un personaje político. Creo que es más complicado que verlo solamente así. Creo que no me encanta, pero sí hay que ponerle atención, ¿no? Tanto Slim como Salinas Pliego, como todos los personajillos esos de cartera abultada, hay que entenderlos dentro de lo que significan también para el país. Y nada más, vuelvo, a mí lo que sí me gusta del dictamen es que vamos en esa línea, ¿no? O al menos eso apuntaron que es lo que sigue, que nos van a ir diciendo
todos los pasos, ¿no? Que no es solamente una cosa, sino que pues encontraremos allí de todas las administraciones. Y justo un poco para allá iba, Luisa, si puedes darnos un poco más de luz como de qué sigue, sobre todo porque traes este tema, creo que todos los días en tu noticiario que te hemos visto, así que tienes como mucha más idea de qué sigue, de qué podríamos esperar como ciudadanía. Pues la verdad es que la respuesta, ojalá tuviéramos más respuestas, ¿no? Pero en realidad todo el mundo está diciendo vamos a esperar los peritajes, entonces, ¿qué sigue? Yo confiaría en lo que dice Checa, ¿no? Que efectivamente los peritajes tengan una conclusión que sea vinculatoria, porque si solo es una conclusión que no se tiene que acatar y nada más se queda ahí para el archivo, pues sería muy complicado. Vienen 2 fechas más en las que se darán a conocer 2 partes más de este dictamen y a partir de eso entonces se van a tomar decisiones. Yo ahí solo, regresando un poco a lo que decían de que es muy complicado gobernar sin estos magnates que durante décadas, ¿no?, han hecho poder económico y político, sí, pero hay una responsabilidad de discurso y ahí creo que no podemos dejar de señalarlo, es decir, digo, nadie le va a reclamar a Fox que fuera amigo de las empresas y ellas lo pusieron, ¿no? Evidentemente ahí como que es hasta congruente, pero a esta presidencia sí, y yo ahí sí creo que ha dicho, ¿no? ¿Cómo no le voy a dar la mano a la mamá del Chapo si se la doy a delincuentes de cuello blanco? Pues entonces sí creo que se espera, digamos, una actitud distinta. Entiendo lo complicado que es, no me gustaría estar en sus zapatos, sé que debe ser muy complicado lidiar con estos poderes, pero si prometiste que eso era lo que te iba a diferenciar, se tiene que notar. Y este es el momento en el que quisiéramos verlo, ¿no? Después de una tragedia. O sea, ahorita es cuando se muestra el carácter. Y yo, pues nada más ahí diría, claro que no es fácil, pero claro que la ciudadanía lo debe exigir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sigue, Ichel? Pues eso, que los peritajes no se queden solo ahí, que haya consecuencias, porque eso sí sería una transformación, ¿no? Eso sí sería para variar de lo que hemos visto en la historia de este país. Vamos a ir cerrando porque ya tenemos los últimos minutos, entonces me gustaría, Ezra, empezar contigo sobre este tema en específico, tus conclusiones. Ay, pues que esperemos que se puedan alinear bien las 2 columnas en donde repartamos o en donde se puedan repartir bien las culpas, ¿no? ¿Quién fue el culpable del mantenimiento? ¿Quién fue el culpable de la falla estructural? ¿Y quién fue el culpable de mantener allí a Florencia Serranía? Y creo que es muy interesante porque por un lado vemos la importancia de la impartición de justicia que no funciona, pero también vemos cómo nuestro sistema no permite que los derechos sean derechos y se conviertan en una discusión, ¿no? Es tan contrario nuestro sistema político mexicano que se hace un tanto absurdo. Luisa, ¿con qué te quedarías? Tienes un par de minutos, así que no te apresures. Bueno, primero entonces apunto porque no te di las fechas, ya buscándolo, la fase 2 se va a entregar el 14 de julio y fase 3 el 30 de agosto. Entonces básicamente creo que nadie se va a pronunciar antes que eso, entonces pues esperemos, ¿no?, al 30 de agosto y después de eso exijámosle a todas y a todos los involucrados. Y a manera de conclusión solo diría que no permitamos la impunidad, porque la impunidad es un caldo de cultivo peligrosísimo para que sigan ocurriendo tragedias, ¿no? Lo recapitulábamos hace unos instantes, el Paso Express, ¿no? El tema del primer choque en Tacubaya, ha habido demasiadas cosas y no ha habido consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, entonces todas las personas involucradas se quedan muy tranquilas de que pueden seguir en puestos de representación, que las empresas pueden seguir ganando otras licitaciones y otras adjudicaciones y demás, y nunca pasa nada. Entonces tiene que empezar a pasar. Y ahí sí, yo diría, la ciudadanía está más politizada que nunca. Utilicémoslo también para que se nos rindan cuentas y pues se haga justicia dentro de lo que cabe, porque nada repone a una vida, ¿no? Nada le va a devolver a esas 26 familias a las víctimas, pero sí podemos evitar que haya nuevas. Entonces ahí es donde tenemos que poner el dedo. Checa, a manera de cierre. Yo para cerrar la idea, 2 cosas. Una sobre el valor simbólico de este encuentro, fotografía, como la queramos llamar, entre Carlos Slim y López Obrador. Mencionar que, digo, sí es muy fuerte el que López Obrador haya manifestado contundentemente en repetidas ocasiones que no se iba a acercar con las víctimas, los familiares de las víctimas de la línea 12, y que por otro lado se tome una foto con uno de los empresarios involucrados en esta investigación. Y en segundo lugar diría que este peritaje independiente de esta empresa DNB pues es tan importante como en su momento fue el GIEI para el caso Ayotzinapa. Y recordemos que ese grupo de expertos internacionales independiente no pudo continuar su trabajo porque llegó a tal grado el nivel de poder que estaba tocando que fue expulsado del país. Esperemos que
¿no? Estando a la altura de la circunstancia y de la transformación que presumen ser, que este peritaje de esta empresa internacional pueda llegar a una conclusión en la que todas las partes se sientan satisfechas y que sobre todo se encuentren a responsables por las investigaciones. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, la encuesta terminó y la respuesta que ganó fue la A, la corrupción, con 46%. En segundo lugar quedó fallas estructurales con 26%, falta de mantenimiento 15%, 13% negligencia. Muchísimas gracias a todas y todos por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Observa un desplazamiento de las traves, el cual permitió observar concretos diferentes y algunos de los pernos de soldados de las traves. Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 2.